hablábamos de el derecho en la sociedad, hablábamos de cómo entender el derecho en la sociedad, hablamos de las funciones que cumple el derecho en la sociedad, ¿se recuerdan? Solución de conflictos, integración social, control social, etcétera, ¿verdad? Y hablábamos también de la sociología del derecho, es aquella, en realidad, es rama de la sociología. ¿Sí? Fíjense que por la lluvia no pude ir a traer los exámenes, pues el viernes. Hablábamos de que la sociología del derecho, la rama de la sociología que estudia cómo las normas jurídicas, o sea, el derecho, afecta a la sociedad, o la relación entre normas jurídicas y sociedad, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de algunas características de algunos temas de interés para la sociología del derecho. En primer lugar, la primera característica es un poco ambiciosa, pero la mayoría de sociólogos del derecho afirma que la sociología del derecho es una disciplina autónoma. Es decir, es independiente de la sociología, pero también independiente del derecho. Esto yo diría que es una característica bastante relativa, ¿verdad? Yo sí creo que es parte de la sociología. ¿Por qué? Porque utiliza los métodos de la sociología. Lo que pasa es que los enfoca en un objeto específico, en un hecho social específico como es el derecho, ¿verdad? Pero aplica las mismas reglas, los mismos métodos que las investigaciones sociológicas, ¿verdad? Pero la característica de autonomía, algunos autores la defienden. En realidad, si nos vamos a la práctica real, casi todos los sociólogos del derecho han sido abogados, ¿verdad? Entonces contienen una gran formación jurídica. Entonces es una cuestión como que estuviera en medio de la sociología y el derecho. Es parte para mí de la sociología porque utiliza los métodos, las técnicas de la sociología aplicadas a las normas jurídicas, ¿verdad? Entonces vamos a usar entrevista, que es una norma, o es una técnica básica de la sociología, o análisis de estadística, que es un método básico de, bueno, de cualquier ciencia en realidad, pero más de todo de la sociología. Porque el derecho, ustedes en las otras clases no ven estadísticas, no ven fenómenos sociales propios, ven leyes, ven cómo interpretarlas, qué significa un montón de conceptos y doctrinas, ¿no? Entonces, la sociología es sociología aplicada al derecho, ¿verdad? La segunda característica es que es interdisciplinaria. Interdisciplinaria. ¿Qué significa esto? Que utiliza las técnicas, los métodos, los saberes de distintas disciplinas científicas. La sociología del derecho obviamente requiere que sepamos derecho. Yo recuerdo que un sociólogo muy bueno en Guatemala, se llama Luis Fernando Mac, por ejemplo, estuve en un seminario con él y hablaba de derecho y no sabía nada. O sea, es un buen sociólogo, pero cuando hablaba de sociología del derecho no sabía nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la sociología del derecho sí requiere un conocimiento alto de derecho, pero también requiere un conocimiento importante de sociología, y también requiere un conocimiento de estadística, y también requiere un conocimiento de historia de las instituciones, y también requiere un conocimiento de ciencia política. Entonces, por eso decimos que es interdisciplinario, porque utiliza saberes de distintas disciplinas para hacer una investigación sociológica, por ejemplo, de las comisiones de postulación, ahorita en Guatemala, ¿verdad? Que están eligiendo magistrados, vamos a hablar de eso también en su momento de la clase. Ahorita están eligiendo magistrados de Suprema y de Sala de Apelaciones, ¿verdad? Es un proceso largo, complejo, pero para analizarlo realmente tenemos que conocer derecho, tenemos que conocer sociología, tenemos que conocer ciencia política, hasta un poco de economía, diría yo que tenemos que conocer economía política sobre todo, ¿verdad? Entonces, es un montón de saberes para tener una buena investigación sociológica. El tercer punto es que es una disciplina teórico-práctica. O teórica práctica. ¿Por qué?
porque la sociología del derecho no es solo una disciplina teórica, como podría ser, por ejemplo, la filosofía del derecho. Porque la filosofía del derecho analiza valores, principios, ¿verdad? Esto lo podemos analizar en un libro sentado. La sociología del derecho sí nos lleva a la necesidad de ver la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica es la realidad, ¿verdad? El análisis de la realidad solo se puede obtener en el campo, ¿verdad? Si queremos saber cómo es una investigación sociológica de derecho, cómo es el sistema penitenciario, no me basta solo con ver los libros del sistema penitenciario. Voy a tener que ir a una cárcel, voy a tener que ir a entrevistar presos, entrevistar guardias, ver cómo es la relación ahí. Solo así vamos a entender realmente el fenómeno del sistema penitenciario desde un punto de vista sociológico. Si vamos a ver cómo son las condiciones de postulación, cómo es la elección de magistrados, no vamos a leer solo la Constitución, ¿verdad? Vamos a ir a una comisión de postulación. Ahora todo lo transmiten en línea. Vamos a ver cómo es en la práctica la elección, ¿verdad? Es decir, las investigaciones de sociología del derecho sí requieren una parte práctica. Esta parte práctica puede ser análisis de expedientes, ¿verdad? Puede ser que fundamentemos una teoría primero, una teoría que tiene que ver con temas jurídicos, sociológicos, teóricos, pero siempre va a tener una parte práctica. Por ejemplo, la tarea que ustedes van a hacer, del trabajo que van a hacer para este semestre, que cuesta 10 puntos, tiene una parte práctica, ¿verdad? Es una parte práctica porque ustedes van a revisar expedientes de candidatos a magistrados, ¿verdad? Entonces, aunque sea en línea, ustedes van a ver un expediente y van a buscar con un instrumento que vamos a hacer lo que yo quiero que ustedes busquen de cada expediente. Esa es la parte práctica de una investigación, ¿verdad? No se puede leer nada más en un libro, en una ley, hay que ir a buscar la información. Y para buscar esa información, pues se necesitan ciertas técnicas, se necesitan cuestionarios, se necesitan instrumentos de investigación. Y eso lo vamos a ver a detalle la próxima semana, ¿verdad? No vayan a faltar la próxima semana. No, el viernes. El viernes. No vayan a faltar el viernes. La próxima semana sí falta porque es virtual. Pero el viernes no vayan a faltar porque ahí les vamos a dar a cada uno el listado de qué expedientes tienen que revisar, ¿verdad? O sea, miren, pues la elección de comisión de postulación ya comenzó. Ya todos los que quieren ser magistrados ya presentaron su expediente, ¿verdad? Hay más o menos unos 1500 expedientes, 300 de sala, 352 de sala y 1200 algo, no, 1200 algo de sala y 352 de supremo, ¿verdad? Entonces, la meta que nosotros tenemos es que ustedes puedan revisar cada uno 16 expedientes. ¿Así? Cada uno. Sí. Individual. ¿Ah? Cada persona 16 expedientes. Así nomás. Sí, pero vamos a analizar todos, hasta los que sacaron, todos los que presentaron. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos averiguar son temas muy específicos, ¿verdad? O sea, no voy a querer que revisen todas las páginas del expediente. Ustedes van a agarrar un expediente, van a ver el currículum y ahí encontraron la mayoría. Porque yo lo que quiero es que me digan de qué sexo son los candidatos, qué edad tienen, cuánto tiempo de graduado tienen. Vamos a hacer un instrumento que les voy a traer el viernes. Y el viernes ya le digo a cada uno qué número de expediente tiene que revisar, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no vayan a faltar el viernes, porque el viernes vamos a explicar la tarea, bien, y vamos a explicar qué número de expediente le vamos a dar a cada uno. El listado en mano, ¿verdad? Pero esa va a ser la parte práctica, ¿verdad? Revisar de la realidad. ¿De qué universidad se graduaron los profesionales? ¿Verdad? ¿De qué departamento son? Más o menos vamos a tener el perfil sociológico de los futuros magistrados, o de los candidatos a magistrados, ¿verdad? Vamos a ver cuántos mujeres, hombres, qué hay más, ¿verdad? Sancarlistas, o bolivarianos, o de Almariano, si tienen doctorado, si tienen maestría, o si todos tienen licenciatura, ¿verdad? Eso vamos a ver, esos temas vamos a ver.
Entonces, como les digo, la parte teórica de cualquier investigación tiene que ir fundamentada en doctrina, teoría, tanto del derecho como de la sociología, pero también tiene que haber una parte práctica. La cuarta característica es que es una ciencia explicativa, no conclusiva. ¿Qué significa esto? No es una ciencia exacta, para empezar, no es como las matemáticas, no es como la física, que tiene sus leyes inmutables, que cuantas veces ustedes tienen un marcador al suelo, siempre va a caer, siempre va a caer. Si no cae, está poseído de esta cosa, reclutado, algo así, pero sería algo sobrenatural, porque realmente siempre que sorteamos la fuerza de gravedad lo va a traer. La sociología no, la sociología es hasta cierto punto no especulativa, no diría yo una especulación, pero sí algo que busca no verdades absolutas, no busca verdades absolutas, busca explicar una realidad, describir una realidad, descriptiva podríamos decir que es. Nos va a explicar, bueno, cómo es las características de los magistrados, ¿verdad? No nos va a dar una conclusión general. La sociología del derecho no busca esas grandes respuestas, cómo funciona la sociedad. Eso los primeros sociólogos lo pensaban descubrir, cómo funciona la sociedad, las leyes de su funcionamiento. La sociología del derecho no pretende, no es tan ambiciosa. Lo que pretende nada más es dar una explicación a un fenómeno concreto, ¿verdad? ¿Qué tantos homicidios cometen en Guatemala? ¿Por qué se cometen homicidios en Guatemala? ¿Por qué se tardan tanto los procesos civiles? ¿Verdad? ¿Por qué son más tardados los procesos penales tributarios que los procesos penales comunes? ¿Por qué no se investigan los delitos en Guatemala? Son temas muy concretos y lo que busca es dar una explicación, no las grandes conclusiones, no las teorías de la sociología del derecho, ¿verdad? Sino conclusiones muy específicas. Esa es otra característica que tiene. Y la última característica es que es crítica y propositiva. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es una ciencia crítica? Porque demuestra la realidad de su funcionamiento, ¿verdad? Y cuando demuestra la realidad de algo, de un fenómeno, entonces es una ciencia crítica, ¿verdad? Porque no nos dice el deber ser, nos dice cómo es, ¿verdad? Cómo es el sistema penal, cómo es el sistema de justicia, cómo es el sistema penitenciario. Y al describirnos cómo es, nos va a demostrar sus verdaderas carencias, sus dificultades, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que no todo es bonito, ¿verdad? El sistema de justicia es injusto, es atrasado, es en ocasiones frustrante también, pero ustedes lo van a ver como abogados en sus casos día a día, ¿verdad? La sociología del derecho lo que pretende es hacerlo desde un punto de vista macro, no el caso por caso, sino las grandes generalidades. Pero aparte de ser crítica, es propositiva. ¿Por qué? Porque lo que busca es proponer soluciones a los problemas de la justicia. No solo vamos a describir por qué hay impunidad en Guatemala, por qué no se investigan los delitos, sino también vamos a proponer, bueno, ¿qué se puede hacer para que se investigue mejor? ¿Verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, una investigación que se hizo más o menos en 1999 o 2001, algo así fue. Ustedes me habían nacido. Se llamaba Delitos contra la Vida, esa investigación. En esta investigación se revisaron expedientes, bueno, tuvo una parte, esta es una investigación típica de sociología del derecho, ¿verdad? Fue interdisciplinaria porque utilizó técnicas de derecho y de sociología. Fue teórica práctica porque si ustedes encuentran esta investigación, es un libro grande donde hay una parte dogmática que analiza los homicidios, los tipos penales, homicidio, parricidio, qué significa, ¿verdad? Y la parte práctica se fueron a revisar expedientes para ver cuántos de los homicidios registrados en Guatemala se habían resuelto en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Y esto vamos a la explicativa. ¿Qué buscaba? Explicar cuántos homicidios se resolvían y cuántos no. Y la parte crítica fue que en esta investigación se descubrió que más o menos
el 99%, algo así, 97%, algo así estaba el porcentaje de los homicidios en aquellos años quedaban en la impunidad. ¿Verdad? No se investigaba. ¿Por qué no se investigaba? No sé si ustedes han visto de sus papás, por ejemplo, casi todos ustedes tuvieron DPI, excepto algunos que tuvieron cédula. ¿Ah? ¿Quiénes de aquí tuvieron cédula? Levanten la mano, sin miedo, sin vergüenza. Sí, sí, somos viejos. Bueno, no tan viejos, pero somos vintage. Clásicos. Entonces, todos los que fuimos clásicos teníamos la cédula de vecindad. Y esa cédula de vecindad tenía la foto de nosotros, pero en foto de estudio, y la huella dactilar en un papel. ¿Verdad? Esas huellas dactilares, a la hora de hacer investigación criminal, no servían para nada. Para nada. Porque si el investigador encontraba una huella en una escena de crimen, tenía que compararla con las huellas de la cédula de vecindad, que eran papeles. Entonces tenía que estar viendo con una lupa, viendo los rasgos y todo. Y así funcionaban las cosas. Eso era lo que funcionaba aquí. Si encontraban un casquillo tirado de bala, no lo podían analizar con nada, porque no existía la tecnología para analizarlo. ¿Verdad? Los laboratorios, había 2 o 3 laboratorios. Uno lo tenían en la policía, otro en el OJ y otro lo tenía en el Ministerio Público. A veces por probar la cosa le pedían a ustedes la misma prueba y salía distinto el resultado en cada una. Entonces, todo eso se demostró en esta investigación. ¿Cómo se demostró? Yendo al campo, ¿verdad? Analizando cada expediente, entrevistando fiscales, entrevistando policías. Y a partir de esta investigación se propone algo. Por eso la parte propositiva. Y esta investigación propuso la creación de el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad? Y se hizo otro libro sobre INACIF, se hizo una propuesta de ley y se creó una institución, ¿verdad? Que es el INACIF. Y ahora estos 97% ya bajó. Bajó un 90%, tampoco crean que bajó a un 20%, ¿verdad? Pero ya se resuelve más porque no solo ese problema había, y no solo era un problema de laboratorios. Ahora además ya tenemos todo DPI y la cédula del DPI, la huella dactilar del DPI, sí sirve para hacer análisis científico criminal. A esas bases de datos sí está sistematizada. Entonces si encuentran una huella, sí la pueden analizar con sus huellas del DPI. Y sí hay la tecnología para analizar su foto que está en el DPI como una foto de escena del crimen. Y ya se pueden compartir datos. Entonces, ahora ya se mejoró mucho eso. Pero parte de una investigación. Fue una investigación que hizo una ONG que permitió identificar esto y proponer algo. Es un ciclo perfecto de una investigación de sociología del derecho. Entonces, esas son las características. Es crítica propositiva porque demuestra la realidad del funcionamiento de la justicia y propone soluciones a los problemas. ¿Alguna pregunta sobre hasta ahorita? ¿No? Vale. Entonces vamos a continuar. Tengo años de esta clase, pero sin chivo no puedo. Si usted no puede, no para que vamos nosotros. ¡Qué bárbaro! Rick no me quiere prestar su compu por el parcial. Igual les mando las diapositivas. Entonces no vamos a poder usar en el teléfono. Ya no sé ni la lista. Para escribir todo esto, no te ¿Más qué es? Así cortito.
Bueno, voy a traducir ahí porque yo sé que los jeroglíficos a veces no se entienden. El primer tema, bueno, ¿cuáles son los temas de interés actual de la sociología del derecho? ¿Qué nos interesa a los sociólogos del derecho? Primer tema, los conflictos sociales y los mecanismos formales e informales de solución. ¿Qué significa esto? En toda sociedad, como hemos hablado muchas veces, hay diferentes conflictos, ¿verdad? No existe una sociedad que no tenga conflictos. Ni la más grande utopía se imaginó que no iba a haber un conflicto. Y en realidad, ni las sociedades más tranquilas, hasta las sociedades más tranquilas tienen conflictos. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros analizar qué tanto conflicto hay en una sociedad? ¿Por qué, por ejemplo, en Guatemala matan más gente que en Costa Rica? ¿Verdad? ¿O por qué en El Salvador, que es parecida a la población, matan más gente que en Costa Rica? ¿Verdad? ¿Qué tipo de conflictos hay? ¿Verdad? Pero no solo homicidios es el único conflicto que hay, puede haber conflictos de tierras, puede haber conflictos laborales. ¿Por qué en Estados Unidos hay tanta demanda? Es una sociedad llena de conflictos, hay demandas judiciales. Si una persona se cae en un piso de un supermercado porque estaba muy demandado el supermercado y por millones, ¿verdad? Si alguien se va caminando y no mira el hoyo y se cae en el hoyo, demandado el gobierno, ¿verdad? Es una sociedad muy conflictiva y lo judicializa mucho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso pasa en unas sociedades y en otras no? ¿Verdad? Esos temas nos interesan a la sociología del derecho y cómo se resuelve. Porque en algunos lugares hay otras formas de resolución de conflictos, no solo el sistema de justicia. Por ejemplo, en Guatemala funciona centros de mediación, funciona el derecho indígena, que resuelve cientos de miles de conflictos. Entonces nos interesa no solo la cantidad de conflictos que haya, sino también cómo se resuelven. Esos son temas de interés de la sociología del derecho.
El segundo tema, que es la implementación de las normas jurídicas, ese diría yo que es uno de los temas más importantes actualmente de la sociología del derecho. ¿Cómo se están aplicando las leyes que aprueba el Congreso? Y ahí tenemos que analizarlo desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. Por ejemplo, si yo quiero analizar la ley del femicidio, ¿cómo se está aplicando la ley del femicidio? Tenemos que analizar cuántas condenas hay, cuántas denuncias hay, ¿verdad? Y eso es una cuestión cuantitativa, pero también lo podemos hacer desde un punto de vista cualitativo, por medio de entrevistas con jueces, entrevistas con fiscales, que nos digan cuál es su experiencia en la aplicación de la ley del femicidio. ¿Verdad? Que se ha usado mucho para persecución política, se ha usado mucho para otras cosas que no son propiamente las que se crearon. Por ejemplo, la ley de aceptación de cargos, que es una ley reciente, que se las van a preguntar en el privado, pero no se las van a enseñar en la facultad. Como un montón de leyes que ustedes van a ver que cuando se enfrenten a su privado, les van a pedir un montón de leyes que jamás vieron en la facultad porque no da tiempo de enseñar tanta ley en la facultad. Entonces ustedes van a tener que estudiar esas leyes por su cuenta o pagarle a una academia de privados de esas leyes. Que hay bastantes porque tampoco hay cursos de privados aquí en la facultad, que debería haber. Antes había. Pero bueno. La de Garnica. No la conozco. Garnica. No hay tantas, ahora hay muchísimas. La implementación, ninguna. Ninguna, recomiendo, escuchen ustedes. Implementación de las normas jurídicas. Por eso les digo, por ejemplo, la ley de aceptación de cargos, que fue aprobada hace un par de años, ¿verdad? ¿Cómo se está implementando? ¿Cómo se está utilizando esa ley? Esos son temas que no van a ver en ninguna otra clase, porque en la clase, si es que la ven, o en la academia, si es que la ven, lo que les van a enseñar es qué tipos penales se pueden aplicar a aceptación de cargos, quiénes no pueden optar al cargo de aceptación de cargos. Lo que nosotros vamos a ver no es eso. Lo que nosotros vamos a ver es cuántas personas se han sometido a la aceptación de cargos. ¿Cuántas de esas personas habían sido acusadas por delitos muy graves en otro sistema y los sirvió más que todo como impunidad? ¿O cuántas personas fueron perseguidas y para que no sigan persiguiendo aceptaron sus cargos? ¿Verdad? Lo que nos interesa en este punto es cómo se aplican en la práctica, cómo se implementan las leyes que fueron aprobadas. Las profesiones jurídicas. Nos interesa mucho, por ejemplo, cómo es la formación de los abogados en Guatemala. Cómo se perciben los abogados a nivel social. ¿Verdad? Bueno, hay una percepción que los abogados son como los bananos. Porque no hay uno recto. Todos son torcidos. ¿Por qué? Pero ¿cómo es una percepción? Es un chiste, pero es una percepción real. La sociedad mira a los abogados como malos como hasta que lo necesitan. Entonces, están los abogados. Guapos también. ¿Por qué no digo guapas? ¿Qué? ¿Qué Guapes. Entonces, ¿cómo se perciben los abogados en la sociedad? ¿Qué rol juegan en la sociedad? ¿Cómo son formados estos abogados? Fíjense que, por ejemplo, había un candidato a decano, afortunadamente no ganó, que decía que los abogados tenían que estudiar los fines de semana, que iba a abrir la carrera fines de semana. O sea, fines de semana, ustedes estudian todos los días, 3 horas diarias, y apenas alcanza el tiempo para ver las leyes que tienen que ver. Imagínense que la formación fuera solo fines de semana. La calidad, sí, de la Mariana. ¿Qué calidad educativa sale la gente con solo fines de semana con una licenciatura? Aunque sea un año más. Entonces, esos son temas que nos interesan, cómo están formados, qué ofertas académicas tienen, cómo se han percibido socialmente, si en realidad ser abogado es una escala social vista como algo positivo, si los incrementa su nivel económico, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas cosas, muchas aristas que se pueden analizar desde las profesiones jurídicas. Otro tema de interés son las políticas públicas en materia de justicia.
las políticas públicas que se implementan para hacer más rápido los casos, para, por ejemplo, ¿qué políticas públicas se implementaron en el tiempo de la pandemia? Porque en el tiempo de la pandemia se tuvo que hacer virtual muchas cosas. Correo, casillero electrónico. Ahí se implementó el casillero electrónico, ¿verdad? Es una política pública que ahora todo es virtual. Entonces ustedes, para colegiarse como abogados, tienen que abrir su casillero electrónico. Desde ya no pasa uno. ¿Ah, sí? Sí. Como estudiante. Cualquier ciudadano puede, no, pues ya. Eso no lo sabía, ¿eh? La mayoría de audiencias de familia son virtuales ahora. Sí, ese tipo de cambios, pero cuando fue la pandemia no existía todo eso. Entonces se quedó parado el sistema de justicia 6 meses. ¿Verdad? Fue hasta que se dieron cuenta de eso que empezaron a crear los mecanismos virtuales para llevar audiencias. El único que sí necesita es como si lo abran en las cortes es el de la CC, porque ese tiene su propio casillero. Sí, ese tiene su propio casillero. Ajá. Sí. Pero de ahí para asuntos así ordinarios, cualquiera puede abrir. Sabe. Pero mire, las políticas públicas hablamos de una virtual, pero ¿qué políticas públicas se pueden implementar para agilizar los procesos? Para que el juicio laboral no dure 3 años. Más pluripersonales. Esa es una, crear más jueces pluripersonales, ¿verdad? Pero no es suficiente. Tiene que haber otra forma de agilización de los procesos. La oralidad, por ejemplo, en algunos casos, ¿verdad? En los casos civiles, por ejemplo, ¿verdad? Pero todo el tema de que implementan los organismos del Estado, principalmente el sistema de justicia, para mejorar la administración de justicia, es un tema que nos interesa, ¿verdad? Otro tema que nos interesa es los derechos humanos en la globalización. La globalización es un fenómeno económico, social, político a nivel mundial, que tiene que ver con el auge de las comunicaciones, con los capitales que se mueven de cada país en país, de cómo las personas para conseguir un trabajo tienen que ir a otro país, de cómo las empresas pueden crear subsidiarias en otros países. Es un fenómeno a nivel mundial. ¿Cómo eso ha afectado los derechos humanos? ¿Verdad? Los derechos laborales, principalmente. Ese es un tema de interés de la sociología del derecho, porque han tenido que desplazarse muchísima gente, porque el tema de la migración, que es causada por la globalización de capitales, globalización mundial, también afecta a los derechos humanos, ¿verdad? Cómo tratan a las personas migrantes, cómo hay empresas grandes, por ejemplo, Apple, todos los iPhone ahora no son fabricados en Estados Unidos, son fabricados en China. ¿Por qué? Porque allá es más barato fabricarlos, se ahorran un montón de costos, ¿verdad? ¿Y eso cómo afecta? Son más baratos los iPhones, ¿verdad? ¿Y son más baratos en China? No, En China, el iPhone es, digamos, para las cámaras muy bajas, más. sí, pues, porque ahora ya, pero es que también eso sirvió para que copiaran toda la tecnología de los chinos, y ahora los chinos tienen Huawei, tienen de todo. Pero cómo eso afecta los derechos laborales, la globalización, cómo eso afecta los derechos de las personas que trabajan en las empresas, ¿verdad? Todo eso tiene un interés muy grande para la sociología del derecho también, desde un punto de vista de la sociología jurídica. Una consulta. ¿Sí? Vamos a ver. El tema que se mencionaba, de las políticas públicas, eso del casillero electrónico, teniendo una parte con la globalización, todavía aquí en la ciudad no hay un 100% de cobertura de internet, no menos en el interior de la República. Un estudio es el 32% que hay cobertura en el país. Claro. Digamos, y la pandemia nos hizo como readaptarnos a eso, pero ahí hay injusticia también. En la función del acceso que tienen muchas personas a internet. Claro, se tiene que ver con este tema también, con el acceso a la justicia. Explicativa, ¿verdad? Sí, sí, digamos que un abogado que a estas alturas del partido no tenga internet, no puede cambiar siquiera. ¿Ah? Pero ¿cómo va a presentar una denuncia si no tiene casillero electrónico para que le contesten? Entonces, esa adaptación que han tenido que hacer las personas también afecta a las personas que no tienen acceso a internet. ¿Ah? El acceso a la justicia. Al final es un tema que puede ser que abarque varios temas distintos. La globalización está aquí,
Y el tema de Internet tiene que ver con la globalización. Pero el acceso a la justicia es otro tema también que tiene que ver con el tema de qué tan fácil es para una persona. El acceso a la justicia significa qué tan fácil es para una persona que pueda acceder a tribunales, que pueda acceder a presentar sus demandas, a pedir que le restituyan sus derechos, ¿verdad? En todas las áreas. ¿Qué tantos juzgados hay? ¿Qué tantos jueces por cada habitante, por cada 100.000 habitantes hay? Es un indicador. ¿Qué tantos fiscales hay? ¿Qué tantos policías? ¿A qué distancia quedan los juzgados de las cabeceras departamentales, de las aldeas? ¿Verdad? ¿Qué tanto puede tener acceso una persona de escasos recursos de la justicia? ¿Tiene que pagar? ¿No tiene que pagar? ¿Verdad? ¿Puede haber bufetes populares? ¿Qué tantos bufetes populares funcionan? Por cierto, de acercarlos ha quedado muchísimo atrás. Ya casi no funciona el bufete popular, porque los decanos, cuando hacen su proselitismo, lo que han buscado es que, como quieren que los votos de ustedes, los estudiantes, ¿verdad? Entonces se crea el tema de las clínicas y los voluntariados y las pasantías, ¿verdad? Entonces, eso es el lugar de la práctica profesional. Entonces, ustedes se les es más fácil terminar su práctica, pero ya no cumplen ese rol social que jugaba el bufete popular. El bufete popular servía para llevarle casos a las personas más pobres, pero ahora San Carlos se ha quedado muy atrás en su bufete popular, pues la gente, lo que ustedes como estudiantes lo que más van a escoger es lo que sea más fácil para ustedes, que son las clínicas, las pasantías, ¿verdad? Pero entonces pues no saben, poca experiencia práctica, porque eso servía a la práctica, ¿verdad? Llevar casos, ir a toparse en los tribunales, llevar casos, 3 laborales, 4 civiles, ¿verdad? Esa era la experiencia que tenían. Podían tardar hasta 2 años o más y sacar su práctica, pero salían con más conocimiento práctico y aparte salían con esa labor social, ¿verdad? Ahora no, ahora salen más rápido, pero sin eso. Y eso tiene que ver también con las profesiones jurídicas, ¿verdad? Como los abogados de ahora, cuando salen a la práctica, parecen pollitos comprados, ¿verdad? No saben hacer nada porque no pasaron por esa práctica, ¿verdad? Entonces, eso también afecta estas cosas. El acceso a la justicia significa entonces qué tantas oficinas personal hay en la administración de justicia para atender a las personas. Y también cuántos traductores, cuántos intérpretes hay, sobre todo en un país como Guatemala, donde hay mucha gente todavía que solo habla su lengua materna. Entonces, una persona que solo habla su lengua originaria, su lengua indígena, se enfrenta al sistema de justicia, tiene que tener un intérprete, tiene que tener alguien que le traduzca. Ah, sí. Sí, hace poco abrieron una convocatoria. ¿Por qué? Porque eso significa ampliar la posibilidad de que personas puedan acceder a la justicia, ¿verdad? Y tiene que ver también con el otro tema que está aquí, que es el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es cuando en sociedades como la de Guatemala, que hay muchos sistemas jurídicos, se pueden aplicar, cómo pueden convivir en una misma sociedad distintas formas de resolver conflictos. Un sistema de justicia oficial, en español, escrito en su mayoría, con un sistema consuetudinario indígena que se resuelven los conflictos comunitarios, porque conviven los dos sistemas, ¿verdad? Conviven en la práctica, todos los días se resuelven conflictos por el sistema indígena, todos los días se resuelven conflictos por el sistema oficial y a veces chocan estos dos sistemas. Entonces, por eso es importante también el pluralismo jurídico, que en este curso no vamos a abordar este tema porque ustedes tienen un curso de derechos indígenas, de pueblos indígenas en los próximos meses. Entonces, por eso no fue ese tema yo en el curso. También otros temas importantes, el sistema de justicia como institución política. El sistema de justicia no solo es una institución que resuelve casos, que resuelve conflictos, es una institución política también, ejerce parte del poder en una sociedad. Hay 3 poderes, recuerda, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Cómo está jugando el poder judicial ese papel político? Tiene que ver con la elección de cortes también. Con amparos. Por los amparos. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, cuando le dice al Congreso, ustedes no pueden
no pueden aprobar la ampliación presupuestaria. 9 entraron ya para la última. ¿Cuál? Para la última ampliación, 9 iban ya. Ah, pero no dieron ningún provisional, creo. Se admitieron, creo que 3, pero todavía no faltaban provisional. No han dado ningún provisional. Ajá. Pero ¿qué es? La ejecutoria del primero sí, ya la admitieron. La admitieron, pero no han dicho si está bien o mal. No, ya entró la de ejecutoria del primero, ya tenía para hoy, si no estoy mal, completo para decir el informe. Para el informe. Sí, pues, no ha dado otorgado todavía. Decir que sí o que no. La ejecutoria sí. Sí. La de ejecutoria. Pero entonces, ahí vemos un ejemplo claro, ¿verdad? De cómo la Corte de Constitucionalidad juega un papel político. El Congreso es una institución política por excelencia, pero la Corte de Constitucionalidad lo para a veces. También al expresidente lo ha parado varias veces la Corte de Constitucionalidad. Ya para terminar, esos dos últimos temas, que son la administración de justicia como institución política. Ahí tenemos que hablar, por ejemplo, del presupuesto del sector justicia, de la independencia del sector justicia, de la forma de elegir jueces y magistrados. Vamos a hablar de esos temas en lo específico. Vamos a hablar de casi todos estos temas en el transcurso de la clase, ¿verdad? Vamos a hablar de todos estos temas en el transcurso de la clase, y vamos a terminar la última unidad sobre la sociología criminal. Cómo la sociología ve al tema de la delincuencia, por qué se cometen delitos en una sociedad, ¿verdad? Estos todos son temas que tienen que ver la sociología del derecho. Como ya se me quieren ir, Puntos extra. solo les recuerdo que el día viernes no falte, porque el día viernes quiero que cada uno de ustedes salga con su lista de expedientes que tiene que ir analizando. Solo porque hiciste.